Graham Greene escribió en El poder y la gloria: el mundo es un lugar terrible, pero hay que intentar que los niños no se enteren de ello antes de tiempo. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Adriana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Oscar? Muy bien, muy contento, pero también un poco preocupado. Fíjate que acá en Guadalajara fue una semana complicada, han sido días complicados, así como en otros estados de la República. Y en este contexto vi un noticiero de Leonardo Turcio en TV Azteca que me llamó mucho mi atención, que voló mi mente porque escuché que alguien estaba tratando de atender la crisis de los niños, de cómo reciben toda esta violencia que hemos vivido, ¿no? Creo que pocas veces nos ponemos a pensar en los niños y entonces escuché que alguien por ahí pensó de una manera muy sensible un abordaje para tratar estos episodios de violencia con los niños en nuestras familias a través de la filosofía. Ah, ¿Cómo qué ves? interesante. No, y padrísimo porque, como dices, muchas veces sí nos preocupamos por la población, pero de una manera como general y como que no volteamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros niños, con los adolescentes, que por supuesto que se dan cuenta de que están pasando cosas y qué interesante esto. Creo que tú conoces a alguien que nos puede ayudar a profundizar en esta idea, ¿o me equivoco? Fíjate que tenemos la fortuna de conocer a Leslie Cázares, que es de quien precisamente estaban hablando en el noticiero y le hemos invitado el día de hoy para platicar con nosotros. Ándale, era ¿Cómo una estás? sorpresa. ¿Cómo estás, Leslie? Gracias. No, contentísima de participar en el espacio virtual que tienen ustedes armado para hablar de lo que más me gusta, que es la filosofía para niñas y para niños, en una práctica social que te ayude a entender toda esta locura que estamos viviendo, como estabas mencionando, lo que acabamos de vivir en México, pero todas las locuras que suceden en el mundo. Ayer tuvimos una gran noticia de impacto mundial con todo lo que sucede en Irán, Estados Unidos. Así es. em, no sé quién más está involucrándose. Hasta ahorita no he visto los noticieros esta mañana, pero como que va siendo la constante, Oscar. Me parece que, que las infancias están enfrentando crisis cotidianas y crisis sociales y crisis mundiales. Y bueno, pues aquí tengo un pequeño aporte desde la perspectiva de filosofía para niñas y para niños para poder abordar estos temas con ellos. Sí, y que tu punto de vista es tan importante, pues bueno, eres doctora en desarrollo humano, eres pedagoga, eres una persona muy activa que tienes tu propia organización, ¿no? Para acompañar a los padres, a los niños de filosofía para niños, generando espacios de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y pues quisiéramos hacerte ya muchas preguntas. ¿No? Pues escucharnos y dialogarnos, Oscar, ¿Mm? porque creo que esa es la clave. Y con la frase maravillosa que dijeron, qué potente pensar en ello. Les ocultamos la realidad, los hacemos parte de la realidad o pedacitos de la realidad. Creo que ahí hay un gran tema y ese es uno de los puntos que yo sugiero abordar desde la perspectiva filosófica. Yo creo que no es sano, ya lo dirá Adriana, ya lo dirás tú también, pero no es sano ocultar nada. Claro que hay niveles de conocimiento, eso por supuesto, ¿no? Pero que eso que sucede se esté manejando y hablando es muy sano, filosóficamente y digamos de desarrollo emocional, también es muy sano poder saber que tú eres un ser que puede estar involucrado en las propuestas y soluciones y no eres un ser al cual se le tiene que proteger y no vas a saber nada y no vas a decir nada. Cuando a lo mejor, bueno, no a lo mejor, seguramente las niñas y los niños tienen mucho que decir sobre todas las situaciones de violencia que se están viviendo. Entonces,
La frase me parece súper retadora, ahorita para que la platiquemos. Y pues yo también me lo pregunto, ¿no? ¿Qué de la realidad hay que saber? Yo Mm. lo puse por ahí escrito. Detalles, la verdad es que a muchos adultos tampoco esos detalles nos interesan a conocer más detalles. Detalles quizá no, pero de que están viviendo una violencia, de que salen a la calle, de que están viendo situaciones de quema de coches, de centros comerciales, eso ya lo están viviendo. Y luego será hablar también de las redes sociales, pero lo que quiero decir es que lo están viviendo y un abordaje importante que creo que hay que tener desde la filosofía es comprender lo que te está pasando sin generar procesos de ansiedad que te paralicen. Sí, pero bueno, ¿ustedes qué piensan de este tema de decir o no decir, cuánto decir? Fíjate, fíjate que es como decía, es muy, muy interesante porque, bueno, hasta acá yo veía en los noticieros lo que estaba pasando, obviamente, bueno, la familia, amigos, amigas de allá de México, pues mandando mensajes en grupos, etcétera. Y en la semana, a las consultas que estuve dando, escuché muchas veces esa pregunta de parte de los padres. Les decimos, es que no sé, es que me preguntó que por qué no iban a la escuela, es que estábamos con la abuelita en tal pueblo y ya no nos podíamos regresar a Guadalajara o a tal lugar porque, pero no sabía qué decirle y entonces le decía a mi esposo o apagaba la televisión y le decía delante del niño no, etcétera. Entonces, yo Mm, coincido contigo, es importante, muy importante, en mi opinión es como faltar al respeto, ¿no? Es como, se me fue la palabra, dudar de su capacidad, de la capacidad de los niños para entender las cosas en su nivel, como tú bien dices, ¿sí? O sea, no le vamos a explicar a un niño de 4 años un conflicto que hay, como mencionabas, con lo que pasó el día de ayer, ¿no? Con claro. Irán, Israel, etcétera. Va a decir de qué se trata esto, cuando ni siquiera entienden, por ejemplo, todavía no tienen claro el concepto de la muerte, ¿sí? Entonces que están muriendo mucha gente, etcétera, al nivel. Y allí es en donde tú eres la experta en este trabajo con ellos, es escuchar sus preguntas, ¿sí? Escucharlas, no adelantarnos nosotros, sino saber qué es lo que ellos quieren saber, cuál es la curiosidad que ellos tienen. Yo les quería compartir que estas preguntas que planteaba Leslie, yo me las he hecho desde hace tiempo y que se revivieron en este fin de semana. Tocó que mi hija estaba con una de sus primas pues en otra casa y entonces pues yo ya no pude regresar por ella. Y estábamos en comunicación y a mí me dolió mucho que mi hija me preguntara, papá, ¿tienes comida? Papá, ¿están bien? Papá, yo aquí estoy bien, aquí estamos jugando, pero ustedes están bien. Y a mí me dolió porque pues pensaba, me hacía la pregunta de por qué un niño se tiene que preocupar por estas Mm. cosas, ¿no? Ujú. Y pensé, digo que me revivó porque fíjense que somos muchos mexicanos que en el último año en los últimos años hemos sufrido algún delito. ¿Sí? Si no directamente nuestros familiares o conocidos lo han sufrido. Y reavivó en mí una experiencia en donde me quitaron un carro a mano armada, me bajaron, y a partir de ahí yo recuerdo que mi hija comenzaba a decirme, papá, aquí es seguro, salíamos del carro y me decía, pon los seguros, y estaba en alerta, ¿no? Y entonces recuerdo que hicimos un viaje a otro lugar distinto de México y ella seguía como con esa experiencia y yo le decía pues que no era así en ese lugar. Y entonces todo eso me llevaba a preguntarme acerca de la normalidad de la violencia, ¿no? Más bien como decir, bueno, para mi hija es normal que suceda la violencia, ¿no? Es normal tenerse que cuidar de la violencia. Y entonces me llevaba a preguntarme cómo abordar estos temas con los niños, ¿no? Como tú decías, ¿hasta dónde podemos decir? Yo nunca me planteé el asunto de no decir. Creo
que este contacto con la filosofía y que sí, nosotros tenemos en mente que la verdad tiene que ser una cosa que dialoguemos todo el tiempo, ¿no? Yo nunca me planteé no decir, pero sí me planteaba hasta dónde y cómo decir, ¿no? Y también me planteaba el asunto como de la salud emocional de los niños, ¿no? Es decir, decimos y hasta dónde decimos, pero también esta experiencia que ellos tengan ahora de una inseguridad, de una intranquilidad y de una vulnerabilidad, porque creo que lo que los niños a final de cuentas experimentan de sus padres cuando están en estas circunstancias y también de ellos mismos es una vulnerabilidad que, digamos, en situaciones ideales, pues no deberíamos pasar, ¿no? Ayer la noticia, ¿no? 85 niños asesinados, por este inicio de la guerra, ¿no? En una Niños, escuela. ¿no? Entonces, estamos hablando de que la violencia, de que la niñez ya no está blindada, ya no está blindada contra la violencia, ¿no? Es decir, estamos en una circunstancia pues muy especial y pues que bueno que lo estamos pensando juntos y juntas, ¿no? Fíjate, Oscar, que ahorita que te escuchaba, y bueno, con lo que te decías, Adriana, de las preguntas, les quería compartir algunas preguntas que me ha tocado de amigas que tienen hijos pequeños, ¿no? Y que, bueno, antes de decir esas preguntas, conviene pensar que también las niñas y los niños están en una etapa que no va a durar mucho. Quizá a mí me encantaría que durara toda la vida, ¿verdad? La niñez, pero va a durar cierto periodo y luego van a incorporarse a esta sociedad. Y en esa etapa de infancia, si uno comprende de mejor manera cómo somos vulnerables, cómo somos frágiles, los conceptos de muerte que decías, los conceptos de vida, los conceptos de verdad y mentira, están más preparados para llegar a esa vida que pues les va a tocar vivir. Y de las preguntas que les quería compartir ahorita que los escuchaba, eh, ¿por qué los adultos son como son? Porque hay gente mala, porque hay gente que puede matar a otra gente. ¿Por qué matar? ¿Por qué quemar la propiedad ajena? ¿Por qué tomar los objetos que no son? Si se fijan detrás de eso, están los principios filosóficos éticos de la relación social que tenemos con las personas, ¿no? Y qué mejor manera de explorarlo con ellos desde ahí. ¿Qué te preguntas tú sobre esto y qué pensamos entre todos sobre esta situación? Porque no es que tengamos tampoco el control de, ojalá esta situación política y social vaya mejorando, pero muchas veces no tenemos esa incidencia en la mejora de esas condiciones de seguridad, pero sí tenemos incidencia en lo que nos sucede en la casa y con las personas con las que estamos nosotros interactuando, ¿no? Y yo creo que ahí es donde hay que manejar las preguntas, en el entorno en el que estamos viviendo. Quizá también, por ejemplo, las escuelas o espacios de educación no formal tienen una gran oportunidad para hablar. A ver, no les vamos a llegar y a decir, miren, este es el noticiero, nada más que te preguntas, ¿cómo estás? ¿En qué situación te encuentras ahora? ¿Qué has visto? ¿Qué piensas sobre lo que has visto? ¿Cómo sería, ya voy a la siguiente etapa que también propongo, ¿no? ¿Cómo sería el mundo que a ti te gustaría vivir? Sí analizar lo que nos está pasando, a comprenderlo, pero dentro de las habilidades filosóficas, una de las más potentes que investigué en el trabajo doctoral que te platiqué, es que haya propuestas positivas que te reafinen toda tu visión del mundo y que digas, ah, puedo incidir en esa realidad que a veces es demasiado caótica. Entonces, sí trabajar sus preguntas, abordarlo. Yo creo que lejos de adoctrinar, hay que compartir las ideas y después llegar a qué nos estamos imaginando, cómo proponemos. Desde las niñas y de los niños hay algo que pudiéramos hacer y la verdad que hay bastantes ideas que sí se pueden hacer. Una de ellas es, pues sí, yo podría asociar, una que me sucedió también esta semana, de una chiquita fabulosa que trabaja filosofía para niños, me dijo, podría asociar el ruido de las sirenas con que se está solucionando algo. Bueno, ahí está una habilidad de pensamiento, de Ujú. asociar cosas con diferentes, em, digamos, significados que hemos tenido hasta el momento. Oímos sirena y es pánico, ¿no? Algo malo está pasando. Pero ella estaba proponiendo esto, asociar con se está solucionando algo.
con qué va a dejar a alguien de sufrir. Y creo que ahí está el punto creativo con las preguntas y con las propuestas. ¿Sabes esto que comentas? Bueno, en psicoterapia le podemos llamar anclajes también, ¿no? O sea, hay un anclaje de un estímulo con una emoción o con una experiencia. Entonces, y bueno, de ahí también podemos hablar del estrés postraumático, en donde también un estímulo desencadena una respuesta emocional, ¿no? Y me parece súper interesante esta propuesta de cambiar ese anclaje. O sea, sí, está esto, es real, pero te propongo esta otra idea. No es nada más deja de hacerlo, porque muchas veces queremos funcionar de esa manera. Deja de hacer esto, deja de consumir esto, deja de pensar de esta manera, pero si no me proponen algo más Mm. atractivo, va a ser difícil que lo suelte. ¿Sí? Y los niños, pues no son la excepción, ¿no? Y estaba pensando, la palabra que se me fue hace ratito fue subestimar, o sea que muchas veces Ah, ok. subestimamos la Ujú, inteligencia de los niños, ¿sí? Y creemos que los vamos a distraer y creemos que podemos estar como con angustia porque yo me enteré que hubo un bloqueo en la carretera donde iba alguien conocido mío y estoy con la angustia. Y el niño me pregunta, ¿qué pasó? No, no, nada, todo está bien. ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa? No, no, sí, claro. vete a jugar, ¿no? Y uno por acá, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues los niños luego se crean sus historias con los elementos que pescan por aquí y por allá. Y luego viene también cuestiones de desinformación en donde captan una palabra que integran en su historia y ellos sufren y nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, bueno, esto me parece fabuloso porque hablamos muchas veces desde la psicoterapia, la psicología, pero y la filosofía es una herramienta poderosísima que creo yo que también podemos explotar, no podemos utilizar y que la tenemos todos a la mano. No sé, Oscar, Y a mí, no, sí, a mí me parece fabuloso esto que nos está proponiendo Leslie, pensar y reflexionar. Y yo lo estaba pensando desde la pregunta de qué es ser un padre ante la violencia, ¿no? ¿Qué es ser una madre ante la violencia? Y pienso que en los casos que estamos comentando, los padres y las madres pareciera que actuamos como quienes quieren ofrecer una respuesta que no tienen. ¿Sí? Mm, ok. Y sobre quienes están muy angustiados y quisieran que sus hijos no se angustien. Es decir, quienes están tratando de ocultar la angustia. Y por eso estas acciones de no pasa nada, ¿no? Y que con esas acciones estamos invalidando el miedo, pero también estamos generando pues un choque cognitivo, ¿no? Porque como dices Adriana, los subestimamos, ¿no? Subestimamos que los niños tienen una mirada que enfoca todo el cuadro, ¿no? Ujú, Porque eso sabemos de los niños, ¿no? O sea, los niños, nosotros fuimos niños y niñas también, ¿no? Y sabemos que podemos enfocar todo el cuadro y que incluso, como decía Jaspers en la filosofía, los niños, y todos lo hemos ido, hemos tenido esta capacidad de ver la realidad de manera directa. ¿Sí? Eso que de repente ya los padres y las madres han perdido por estar en lo cotidiano, por estar sumidos como en tantas responsabilidades y tantas cosas, y que los niños lo pueden ver de manera directa, y que entonces nosotros, como estamos ya tan embolados en la capa, ¿no? de la superficie de que esconde un montón de situaciones, ¿no? Y que tenemos que estar haciendo todos los días para sobrevivir y para vivir o para tratar de vivir mejor, ¿no? Olvidamos que hay algo debajo de esa capa, de esa superficie, que los niños sí ven, que los niños observan, ¿no? Y pensaría como en ese rol, o sea, ¿cuál es ese rol? Y lo que propone Leslie a mí me parece que para como entendemos cotidianamente o culturalmente los roles de padres puede ser como muy revolucionario, ¿no? O sea, porque hemos entendido que ser padre y ser madre es tener todas las respuestas y entonces evitar las preguntas y más bien decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero hemos olvidado esta dimensión de que nosotros con la realidad no sabemos muchas cosas, ¿no?
y que ahí es donde está la filosofía, que ahí es donde la filosofía nos ayuda para preguntarnos y para indagar y para buscar, ¿no? Entonces creo que lo que está diciendo Leslie, pues sí es un choque, sí es una cosa como medio contracultural, pues, ¿no? O sea, como decir, ser buen padre o ser una buena madre es darle la seguridad a tu hijo de qué hacer, ¿no? Y entonces ahora estamos diciendo, no, pues a lo mejor no, no ese es el camino, a lo mejor el camino es como indagar o navegar en las preguntas, ¿no? Y de la mano, ahorita que te escuchaba, eh, mm, compartir tu propia fragilidad como ser humano, ¿no? O sea, cuando decíamos que, pues no, lo vas a solucionar tu papá, me vas a solucionar todo, me vas a mantener segura, lo que te decía tu hija, pues en la medida en lo que yo pueda, haré esa función paternal, pero no lo puedo todo, porque el mundo está como está, dámelo como tú quieras, ¿no? Pero compartir la propia fragilidad desde desde lo que realmente nosotros como adultos estamos viviendo ante estas situaciones de crisis o de inseguridades, yo creo que sensibiliza también a las infancias de que el adulto y de cuando lleguen ellos a la adultez van a llegar también con esa fragilidad y con una fragilidad como la estás planteando, Oscar, mucho más manejable que te permita ser un ser humano, ser una persona, que te permita construir, que no eres el perfecto, que no eres el que todo controla, que todo sabe, sino que eres un ser humano al igual que ellos que se está construyendo y que cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y que hay que incorporarlas a las diferentes situaciones que estamos viviendo. Ayer le decía a mi esposo, cuando escuchaba la noticia de la guerra, dije, bueno, ahora lo único que nos falta es una guerra mundial. O sea, ya hemos vivido todo, ¿no? O sea, hemos sido personas, nos ha tocado el internet, las redes sociales, los medios, las inseguridades, las seguridades, que también hay que cargarnos a ver todas las cosas buenas que han sucedido, ¿no? En esta historia, pero en esta historia mundial que estamos viviendo. Pero esa fragilidad, qué mejor manera de hacerlo que decirle, así somos los adultos no somos una roca que no se rompe, somos personas igual que tú y que yo, con diferentes responsabilidades. Eso sí me encanta siempre decir, cada quien va teniendo sus responsabilidades. Ellos una y nosotros otra. Y creo que nuestra responsabilidad tendría que ver con no invalidarlos, como estaban diciendo, no subestimarlos, Adriana, como decías, no dudar de esa capacidad. Matthew Lipman y Anne Margaret Sharp, quienes inventaron este rollo de filosofía para niños, lo decían, partamos de una idea. Las niñas y los niños saben pensar. Si Ujú. partimos de una incapacidad de la infancia, es muy difícil trabajar filosofía porque no van a entender nada. Pues ¿para qué voy a trabajar con alguien que no tiene esa capacidad de pensar? Y ellos tienen una capacidad enorme de pensar, pero también de comprender, como decía Adrián. Eso que hizo la niña, ese romper ese anclaje, yo no sabía que así se llamaba, es una capacidad de comprensión, ¿no? De salirte de donde estás y voltear a ver a otro lado. Es como abrirte otros caminos, ¿no? Salir de esa rigidez en la que, como bien dices, nos vamos metiendo, ¿no? Como que confundimos el ser adultos y el crecer con disminuir ese campo visual, ¿no? Y como decía Oscar, y nada más miro esto y me vuelvo una persona rígida. Entonces, como para darle la vuelta a las cosas, una vez una pacientita escribió una historia eh, am, y decía que la cabeza es redonda para que circulen las ideas. Es su historia, ¿no? A mí me encantó, era una chica con anorexia, una chica brillantísima, y escribió un cuento y hablaba de eso, es que la cabeza es redonda para que circulen las ideas, ¿no? Si no Wow. sería, Claro. sería cuadrada, ¿no? Sí, sí. Y bueno, em, esta oportunidad que tenemos de trabajar este tipo de situaciones de crisis con los niños, con las niñas, desde la filosofía, ¿cómo lo podemos plantear, Leslie? ¿Cómo sería trabajar con ellos a partir de la filosofía en estos tiempos tan, 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 tan difíciles para todos, pero para ellos que necesitamos voltear a verlos? Pues no sé si en el blog se use compartir cosas, Oscar, si me Sí, das sí, 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 claro, sí. claro. de compartirles.
digamos, sinteticé 6 pasos, nada más por ponerle un orden a esto, podrían haber sido 5, 3, lo que sea. La verdad es que estos pasos que puse, a ver si Francisco me da chance de compartir la pantalla, están pensados desde diferentes ángulos filosóficos. Y el primero de ellos es desde la filosofía oriental. Mucho de lo que hemos aprendido como humanidad de la calma, la paz, el control de ansiedad, yo lo he visto reflejado en las filosofías orientales. Yo dije, pero ¿por qué lo olvidamos? Y tenemos ahí un, un mundo de ideas por compartir. Creo que todavía no me da chance, Francisco, de compartir. Pero bueno, me voy platicándoles un poco de esto. La filosofía oriental tiene esa gran riqueza de pensar en el espíritu, en el desarrollo personal. Entonces yo diría que una primera etapa en la que podemos tratar de transitar los adultos es buscar la calma, ellos y nosotros. La verdad es que acercarnos al pánico no nos va a dejar entender lo que está sucediendo. Y esta filosofía, pues, es muy sencilla, es respira, una ¿Sabes, actividad Paco? Perdón, natural. ¿Sí? Paco nos va a compartir, cuando haga la edición, va a compartir la Ah, imagen. buenísimo. ¿Sí? Perfecto. Perdón. Ok, Ok, gracias, Adriana. Pues gracias. te decía que el término de respirar es algo que pues, todos hacemos, pero está olvidado y se recupera a través de la filosofía oriental. Entonces, tratemos de mantener la calma. Yo sugiero por ahí algo que a mí me ha resultado bastante, que es para esto, mantener la calma y la respiración. Búscate algo en la mente que hacer y qué mejor cosa que hacer quienes tengan mascotas en su casa, pues que vayan a cuidar, a limpiar el agüita, la comida, los espacios en los que las mascotas están, los propios espacios que también ayuda el limpiar y mantenerlos y una planta. Estos seres vivientes que ahora estamos ya también desde estas nuevas perspectivas de vida sacando a la luz, los seres vivientes que tenemos alrededor necesitan esa misma calma. Entonces, esa sería como una primera invitación. Y perdón, estar allí Sí. como realmente con los cinco sentidos, ¿no? O Ahí sea, porque estás. puedo estar con la planta, puedo estar con mi perrita, por ejemplo, acariciándola, pero estoy dándole vueltas a ver, la acaricio, la siento, escucho su respiración, aquí estoy, estamos bien, ¿sí? Dentro de todo, me parece que sería, Y ahí pues, tienes una planta atrás que seguramente acaricio, acaricio y acaricio y acaricio. Y Sí, mi y perrita anda requiere. fíjate por allí. que, sí, y fíjate que sensible este primer paso, Leslie, porque de hecho son los pasos que se recomiendan en la psicología de urgencia, en la psicología de las urgencias, ¿no? O sea, hacer este contacto corporal, respirar, estar en el presente con los cinco sentidos. Entonces, qué padre, ¿no? Pues sí, volver a ti mismo, ¿no? Exacto, Porque la Ujú. ansiedad, entiendo yo, no, eso sí no lo sé desde la filosofía, pero algo que he leído desde la psicología es como adelantarte demasiado con exacto. una visión Ujú. negativa o Claro. terrible del futuro. Catastrófica. A ver, Ajá. cuéntenme un poco de esto ustedes como especialistas. Sí, sí, de hecho la ansiedad es eso, no están en el presente, ¿no? Están con ideas, con pensamientos, con temores, con inquietudes que no están ocurriendo, solamente que el cuerpo lo vive como si estuviera pasando. Esa es una. Mm. Y la otra es también desde el pasado. Obviamente estamos hablando de cuestiones bioquímicas que están allí como presentes, pero están estas características del pensamiento desde el pasado también, por qué no hice, y si hubiera hecho, si me hubiera dicho, y por qué pasó, etcétera, etcétera, y Ah, hacia adelante, pero no están aquí en el presente. Entonces es por eso que está esta propuesta, esta primera idea de buscar la calma, me parece que tiene muchísimo sentido desde todos los puntos de vista, Sí. como lo planteas, ¿no? Sí, y que hablando de proceso tiene que ver con que reconocer que somos cuerpo y que para poder pensar primero tenemos que apropiarnos de nuestro cuerpo en esos momentos. Mm, mira, pues hay bastantes coincidencias. Entonces, exacto, si tú estás en ese estado, pues Ujú. puedes entrar a otros estados de comprensión. Otro paso que mediáticamente creo que conviene trabajar con una habilidad de pensamiento filosófico, que es la capacidad para distinguir. Distinguimos los seres humanos de muchas cosas. Es bueno, es malo.
Me gusta, no me gusta. Quiero, no quiero. Y el distinguir es un discernimiento como muy corto en el que tú puedes procurar como elegir lo que quieres. Y con tanto medio que tenemos ahora, a ver, es que ojalá no tengamos acceso las infancias a todas las locuras que están pasando, pero muchas sí tienen. Y hay, Claro. claro, edades, ¿no? Pero si tú tienes la capacidad de distinguir qué es real de lo que no es real, eso creo que también vuelve al punto número uno de calmar el momento de ansiedad que te puedas estar viviendo con las situaciones. Y ¿esto es real o no? Si es real, ¿habrá algo que hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si no es real, si es un material o una noticia que está generada para producir caos, miedo, terror, pues también decir, eso tiene ese propósito y eso puedo yo desecharlo. Distingo y eso lo hago a un lado. Es como cuando limpiamos los frijoles. Está lleno de muchas cosas, entonces hago una discriminación, una distinción de esto sí y esto no. Esto me como y esto no me va a hacer ningún bien. Entonces, esa sería la segunda cosa que propongo ahí. No sé qué piensen de esto. ¿Sabes? El asunto es que hay gente a la que no le gusta limpiar los frijoles. Entonces, o los compran limpios o se los comen así. O sea, bueno, a lo que voy es que pues representa un esfuerzo, estamos de acuerdo, ¿sí? Hay que hacer un esfuerzo mental, hay que concentrarnos en esa idea, esa actividad del discernimiento, pues requiere esa conciencia de que lo podemos hacer, ¿sí? Es una práctica también, ¿no? Y desafortunadamente, y esto hemos estado insistiendo Sí. mucho, Oscar y yo, en cada oportunidad que tenemos, pues estamos en una sociedad en donde pues lo que nos dan lo consumimos sin preguntarnos nada, ¿no? O sea, nos pueden dar los frijoles con piedritas, pero nos los disfrazan de algo y no nos preguntamos nada. Creo yo que este tema del discernimiento, pues bueno, otra vez vamos a darle. Oscar y yo decimos, Leslie, es que las personas que nos siguen son bien valientes porque pues sí están dispuestos a escuchar propuestas diferentes a una receta de cocina en donde Mm. paso número uno, número dos, número tres. Y acá la idea es invitarlos a trabajar, invitarlos a practicar, invitarlos a hacer algo diferente, invitarlos a limpiar los frijoles bien, como debe de ser. Ya, sí, ya vamos a tomar esa metáfora Esa de limpiar metáfora los frijoles de aquí de en los adelante. frijoles. Sí, yo pensaba que, regresando a lo que nos compartías hace rato, Leslie, que este asunto llama a la responsabilidad de los padres de nuevo, ¿no? O sea, porque creo que esta distinción en esta edad bueno, en las infancias, pues tiene como un primer modelo, pues que los padres hagan este ejercicio de distinción, ¿no? Es decir, por ejemplo, también vivimos en un tiempo en donde los educadores de nuestras infancias son las pantallas, ¿no? O sea, es cada vez más común ir a algún lugar y ver que mientras están comiendo los papás y están medio platicando, cotorreando, tienen a su hijo yo vi la semana pasada, o sea, con un niño de 1 año con una pantalla ahí, mientras los adultos estaban un poco como desligándose de esa relación en ese momento, ¿no? Y que también se va normalizando, ¿no? Entonces, es un asunto de responsabilidades, ¿no? Y que esta responsabilidad también llama a otra cosa que tú dijiste hace ratito, como que lo que nos falta distinguir en los niños es esta capacidad de agencia ante las cosas, ante la realidad, en el pensamiento, ¿no? Pero, y una acción de agencia es distinguir precisamente, ¿no? Pero creo que aquí los padres tenemos como una labor y un papel muy, muy importante. Entonces, pues creo que es un paso muy importante y significativo, pero que también nos implica a los adultos, ¿no? Mm. Esa imagen que mencionas del restaurante, el otro día me encanta caminar y estaba caminando por acá en un lugar hermoso que se llama Parque Metropolitano. Entonces estaba un papá, fíjense, en la mañana, un papá cuidador, ¿no? Que eso también es hermoso ver que estaba ahí en su Sí. carrera. Entonces yo dije, ay, qué padre, va caminando. Volteo a ver y tenía una pantalla.
no Órale. sé, tenía 2 años si acaso. Yo decía, pero está al lado el Claro, árbol, el río, los pájaros, todo, la Sí, sí, realidad. sí, Entonces, volver, es que a veces creo que como papás nos puede dar miedo enfrentar la realidad. Y yo lo que les digo sí. es que no le tengan miedo a que les pregunten sus hijos. Mejor que les pregunten a ustedes que anden investigando, porque el proceso de investigación es natural y van a investigar. Y lo están investigando en la tableta o en otros lugares. Si tú eres una fuente de investigación también para tus hijos, eso te permite, ¿cómo lo dijiste? Volvernos a relacionar, ¿no? A veces he percibido que hay miedo al relacionarte con las Miedo a relacionarse también, niños. sí. Entonces, vuelve a ellos. Y la pregunta, la capacidad mayéutica que todos los seres humanos tenemos, también te ayuda a relacionarte, porque no hay la respuesta al 100% verídica, sino la podemos ir construyendo. Entonces, ahí yo diría, el paso 3 es las preguntas, ¿no? Lo que empezamos diciendo en esta sesión y propongo al menos 3 preguntas. Una, ¿qué preguntas tienes? ¿Se acuerdan que ya lo habíamos dicho? A ver, ¿qué te Ujú. preguntas, no? ¿Qué preguntas está en tu cabecita? Y la otra, que les da miedo a los papás saber las respuestas. Oye, yo debería saberlo todo. ¿Por qué no investigamos una respuesta? Entonces, eso ya se hace también la responsabilidad con las niñas y con los niños. No es, a ver, papá, desde arriba dame todo lo que venga y caiga. A ver, ¿quieres saber qué quieres saber y en dónde podemos investigar juntos? ¿Requiere tiempo? Sí, Oscar, ¿no? Como decía, requiere que a lo mejor, en vez de, a lo mejor, ¿eh? Yo no lo sé, cada Sí. sus relaciones sociales, pero de invertir el tiempo que estamos invirtiendo con otras personas, que lo invertamos con las personas que tenemos en casa. Y a veces creemos también que como adultos es, tengo que ir a la comida, tengo que hacer no sé qué. Sí, pero ¿por qué no dedicas a hacer cosas de interacción familiar en donde tengas ese tiempo y abandones las pantallas un ratito? Pero bueno, ese es otro tema. Pero las preguntas, ¿no? Que te preguntas, yo quisiera compartirte mi pregunta, ¿no? ¿Por qué no hemos hecho un mundo mejor para los niños? Esa pregunta yo la tengo en la cabeza siempre. A ver, en la frase, Adriana, que nos decías, claro, es que creo que nos ha faltado algo como adultos, no lo sé si como gobiernos también, para que dejemos mejores condiciones sociales para que las niñas y los niños tengan esas oportunidades de vida maravillosas que muchos de nosotros vivimos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, pues bueno, esa sería como la tercera etapa. No sé qué piensan de esas preguntas. pues mira, yo pienso que las personas que están escuchándonos, pues bueno, tienen más oportunidad de brindar eso de lo que estás hablando a sus hijos o a los niños, pues, con los que puedan convivir, que las personas que pasan de largo y ponen al niño así, no sé, a ver, ¿qué es eso, no? De la filosofía, etcétera, etcétera. Y este tema de las preguntas, ¿no? Que hacen y que me parece, insistía en una sesión, en un episodio anterior, hay que aprender a escuchar. O sea, muchas veces no sabemos escuchar realmente. Estamos escuchando como para defendernos o para ver cómo voy a contestar que no me vea tan mal, en Ujú. vez de, por ejemplo, pues aceptar, sabes que eso no lo sé. Eh, hay una mamá, una pacientita que me compartió una pregunta que le hizo su niña que le dije, yo la voy a anotar porque esta pregunta me encantó. No tiene que ver con esta triste situación que estamos viviendo, pero la mamá le dice a la niña, hija, gracias por elegirme como tu mamá. Ah, qué Y, bello. y la niña le pregunta, ¿y cómo sabes que yo te elegí? O sea, y la mamá pues no sabía qué contestar, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que así como esas preguntas maravillosas, porque son preguntas maravillosas, son preguntas que realmente yo siento como que el corazón se abre, ¿no? Y como que sale algo fuerte, algo muy, 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 muy interesante, muy, muy, muy emocionante que aprendamos a escucharlas, ¿sí? Que aprendamos a escucharlas. Me viene a la mente ya más relacionado con esta situación, ¿por qué existen las guerras? Preguntan los niños. ¿Por qué hay Mm. gente mala? ¿Sí? ¿Por qué matan? ¿Sí?
¿por qué nos robaron? ¿Por qué tal cosa? O por qué, o sea, y por medio de las preguntas, pues bueno, saber hasta dónde o desde dónde viene esa pregunta de los niños, que yo creo que ahí es en donde luego como papás nos atoramos, ¿no? Sí, Que les preguntamos o escuchamos la pregunta, pero luego no sabemos qué hacer. Y ahí le hablamos a Leslie. Leslie, ahí le hablamos. Gracias. Oye, ¿y Y ahora qué Adriana, yo, hago? Oscar, ¿ibas a decir algo? sí, y yo me conecto con, me vino a la mente directamente este enunciamiento de Heidegger que decía que el ser humano es el único animal al que le deviene el ser a través de la pregunta, ¿no? Y que este asunto de preguntar no solamente tiene que ver con ofrecer respuestas para continuar, sino que es lo más característico de los seres humanos, ¿no? Y que cuando avanzamos la pregunta, como decía ahorita Adriana, como que se ensancha la experiencia, ¿no? Nos sentimos más libres, es una experiencia espiritual, ¿no? Porque eso es lo que nos hace más humanos y una manera de decir más humanos, pues es que nos permite la posibilidad de ser creativos, nos permite la posibilidad de abrir otros caminos, nos permite la posibilidad de ver la realidad de una manera más amplia, nos da la posibilidad de sentirnos agentes de nuevo, ¿no? Porque cuando uno pregunta, uno toma una posición de agencia frente a las cosas, ¿no? Es decir, no nos desarman las cosas. Nosotros nos ponemos de una manera como activa, ¿no? Entonces, creo que este asunto, cuando invitamos a las preguntas, no se termina o no se reduce en poder solucionar algo, sino en ser más libres, en ser más dignos, en ser más humanos. Y esas preguntas, Oscar, bueno, tienen también un giro filosófico, ¿no? Ahorita mencionaste esta postura de Heidegger que anima, digamos, al ser humano a preguntar. Y otra pregunta que me encanta hacerles, ya que hacen sus preguntas y por qué el mundo es así, y que se nos empiezan a clavar como en preguntas también de tipo existencial, les lanzo una pregunta ética. ¿Y a ti qué tipo de niña y de niño te gustaría ser? Pues y a los adultos, Ujú. ¿eh? ¿Qué tipo de papá o mamá te gustaría ser? ¿Qué tipo de persona cuidadora te gustaría ser? ¿Qué tipo de trabajador? ¿Qué tipo de colaborador? Y ahí hay una pregunta existencial buenísima, ¿no? Entonces, la centras para empezar a pensar posibilidades. Ah, pues a mí me encanta que me rodeen las plantas, que me rodeen los juguetes, que me rodeen las ideas, que las mascotas se permitan acariciar, qué sé yo, lo que tú quieras, vivir como tu vida, pero que te preguntes. Entonces, es claro, naturalmente preguntarnos por qué hay gente que lastima, que daña, que rompe, que se corrompe. Eso es un tema de análisis, pero ¿tú qué quieres de tu propia vida? Y esas preguntas las pueden usar Adriana y Oscar, las mamás, digo los cuidadores, porque no siempre hay mamá y Ujú. papá cuidando a los Sí, niños, ¿no? Pero los cuidadores nos podemos hacer esas preguntas y una larga lista de preguntas, Adriana, que algún día en otra conversación que me inviten, he hecho para interactuar con las niñas y con los niños dependiendo del propósito. Pero como es toda órale. una crisis, es un tema social, creo que conviene preguntarnos esa, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Y qué acciones tengo que hacer para llegar a ser esa persona que me gustaría ser, ¿no? Porque, ay, me encantaría ser una persona que cuide las plantas. Ah, pues hay que levantarse temprano a regar, Sí, sí. a limpiarles las hojas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿sabes? Hay una idea que se maneja en la terapia de aceptación y compromiso que tiene que ver precisamente con las acciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es importante para ti? Pues para mí es importante la naturaleza. Ok, bueno, ¿qué estás haciendo para que tus acciones te lleven a eso que para ti es importante? Me quedo mirando cómo se seca y no me levanto para regarla o me levanto y la riego, o sea, que mi acción, que lo que decida yo hacer, me acerque a lo que para mí es importante. Creo que, fíjate las similitudes, ¿no? Tan interesantes que hay en todo esto. Sí, que se conecten, ¿no? Decías tú, Exacto. esto de conectar lo que realmente queremos con lo que realmente tenemos. Oye, yo quisiera que no sé, esta persona que se enfrentó a una situación con armas, qué difícil discernimiento, ¿no? Ha de haber tenido. Em,
El otro día, pues por acá también se dio el movimiento como muy fuerte y pude ver varios camiones, tanques de guerra, no sé allá ustedes cómo los vieron. Entonces yo me preguntaba, yo iba manejando por ahí, decía, ¿qué tipo de persona me gustaría ser? Una persona amable. Entonces los volteé a ver a los ojos. Dije, ay, a ver si no me dicen algo, ¿verdad? Pero los volteé a ver y les hice esta seña. Y la persona respondió en un segundo, en un semáforo, ¿no? Para mí fue como decirle gracias, porque finalmente están haciendo algo y volteó. No, bueno, ese momento yo no sé si esa persona, ese soldado, lo esté recordando o no, pero yo lo recordaré siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acción Sí. vamos a hacer para llegar a tener el mundo que nos gustaría también tener? Y ahí hay algo que también propongo, que es tratar de procurar la normalidad. Si en esas acciones de mundo que tú quieres tener, te pones a jugar a pensar, a leer un cuento. A mí me encanta dibujar como un proceso de... No soy buena, dibujando, pero me A encanta ver, usar enséñanos el unos lápiz. dibujos. Es muy Ahorita te decimos. Digo, dibujemos un bosque. Ponte a hacer una hoja llena de flores. O sea, ponle tareas a tu mente para que también cuide ese mundo y haga ese mundo que tú quieres vivir en tu casa. Yo tengo un montón de gatos. Tengo 9, imagínense, rescato Ok. gatos. Los veo ahí los pobrecitos. Si los puedo, los coloco en una casa, si no me los quedo. Pero voy con mis mascotas. Esa es mi normalidad. Voy con mi perro, Xoloscuincle bellísimo que tengo, Oh, y lo baño, lo cuido. Trata de hacer con esas acciones que decías, Adriana, el mundo que tú también quieres construir. Lo de limpiar es un toque que yo tengo, me encanta limpiar. Ya me te analizarán invito, después. vente, Yo date digo, a una ver, vuelta por acá. ya me dirán ustedes qué hacer ahí con esa acción. Me digo, qué bueno, que mi cocina esté limpia, que mi baño esté limpio, que mi escritorio se Claro. empiece a organizar y tratar de cuidar esa normalidad para no dejarme ir también por el caos que está rodeándome. El Pero tema bueno, del esa es otra autocuidado, ¿verdad? propuesta de la normalidad. Claro, el tema del autocuidado, o sea, que no nos abandonemos en eso, o sea, que pues sí están pasando cosas, pero mi cuerpo necesita ser alimentado de forma regular, necesita el descanso, necesita la actividad física, necesita en la medida de lo posible, como bien dices, pues recuperar esa vida cotidiana que finalmente nos da seguridad. Sí, o sea, esas rutinas, somos seres de rutinas, de rituales, de hábitos. Entonces, eso nos da seguridad. Si vas con tus gatitos y todo esto, te da tranquilidad, o sea, porque pues es algo que sueles hacer y que eso te conecta con un bienestar. Entonces, súper interesante eso de buscar alguna actividad, de buscar algo que en vez de estar nada más rumiando, ¿no? Dándole vueltas Que te y eso, conecte con el bienestar, eso está exacto, buenísimo. exacto, que te conectas con el bienestar y eso, pues bueno, con los niños. Sí, en vez de vete a jugar por allá, es a ver, vente, vamos a preparar. Yo les digo, pónganse a preparar galletas, pónganse a jugar lotería, pónganse, enseñen en los juegos esos que jugábamos antes de con las manos o resorte, o sea, conéctense con esto, porque de otra manera los padres van a estar angustiados y los niños van a sentir la angustia. Incluso los bebés, aunque no entienden el lenguaje verbal, pero pues el lenguaje corporal les dice mucho. Una mamá que abraza a su niño con mucha tensión o que lo está amamantando y está llorando porque algo está pasando, o sea, a ver, como adultos, esa responsabilidad de la que hablaban, me Ajá. parece que tenemos un trabajo también allí importante, ¿no? Para luego enseñar a nuestros hijos a continuar por ese camino del autocuidado, que finalmente, como lo comentas, una excelente herramienta para estos tiempos de crisis, que la tengamos presente. La última que les quería compartir es la pregunta, creo que la mencionamos al inicio, pero quiero que como que no se nos vaya a olvidar de imaginar futuros alentadores a través de la pregunta, ¿podrías imaginar cosas positivas de todo esto que estamos viviendo?
A mí una positiva que se me antojó muchísimo, que la vi, es que tu hija Oscar te preguntara, ¿tienen que comer? Esa parte cuidante, cuidadosa, que a veces va más de acá para allá, está maravillosa. Y eso tiene que ver con, puedes imaginar cosas positivas. Algo positivo es que nos cuidemos, que establezcamos redes de seguridad, que nos avisemos cómo estamos, en dónde estamos. Sí, yo siempre le he dicho a los papás, está bien que le preguntes a tus hijas y a tus hijos en dónde están y les pides la ubicación, pero le has preguntado cómo está, cómo se siente, feliz dónde está o no está. Qué sé yo, esa de imaginar todas las otras cosas positivas que se pueden derivar de esto. Hace rato comentábamos lo de la pandemia, que es como un poco vivir, ahora no vas a ir a la escuela. Entonces el primer grito es, ya no voy a la escuela, qué felicidad. Pero otra vez estoy confinado en mi casa. ¿Hay algo positivo de eso? Sí, puedo volver a salir de la rutina, de salir de mi casa. Imaginarte los aspectos positivos, quizá hacer una lista, qué sé yo, escribirlas por ahí, poner post-its como para recordarnos, ¿no? ¿Qué piensan de esto desde esta perspectiva? Recordarnos lo positivo de todas las situaciones difíciles que estamos viviendo como una forma también de comprender tu vida. Sí, y creo que esto nos liga con uno de los pilares de los tipos de pensamiento de las que hablaba Matthew Lipman, ¿no? El pensamiento creativo. Y Ah, que a final de cuentas el hacer comunidades, bueno, que nos gustaría que nos platicaras un poquito más de esto ahorita que ya nos compartías y nos ofreciste estos 6 momentos, estos 6 pasos, ¿no? Como prácticas muy concretas para ayudar a nuestros niños y nuestras niñas en estos momentos. Pero también de qué es esto de la filosofía para niños, ¿no? Y esto que nos compartes, este último paso, tiene que ver con crear, ¿no? Con imaginar mejores cosas ujú. y que imaginar mejores cosas y llevar nuestra mente a la creatividad, pues es hacernos agentes del mundo. Y pues por ahí nos gustaría que nos compartieras un poquito qué es eso qué es eso del pensamiento creativo, del pensamiento solidario, del pensamiento crítico. Pues mira, cuando inició el proyecto de filosofía para niños, se pensó para que mejoraran habilidades de pensamiento para que investigaran en la universidad. Matthew Lipman trabajaba en la Universidad de Montclair. Y luego para esto se inventó un cuento, una historia, una novela que contenía temas filosóficos y desarrollaba habilidades de pensamiento. Entonces, ese es como el origen. Ya después hace solidaridad, equipo, trabajo, resonancia, como le quieran llamar, con Anne Margaret Sharp, pues, su colaboradora en este proyecto. Los libros de acá arriba todos son los de filosofía para niños. Y ellos empiezan a desarrollar y a investigar sobre esta propuesta. Filosofía para niñas y para niños es el momento en el que a través de preguntas de ellos, uno potencia la capacidad de pensamiento que tienen ellos en una comunidad de diálogo. ¿Qué es una comunidad de diálogo? Un grupo, un círculo, como también en otras fuentes terapéuticas se ha llamado un círculo de seguridad en el que con las habilidades filosóficas del facilitador de esa comunidad, tú puedes escuchar sus preguntas detonadas a partir de un cuento y hacer que ellos vayan ejercitando el pensamiento. Ahora, Oscar, Adriana, el pensamiento es algo maravilloso porque todos pensamos, pero no pensamos bien. Es decir, salimos a la calle, donde quieran salir, a una panadería, y estamos pensando, ¿este me lo como o no? ¿Me gusta o no? ¿Tiene calorías o no? ¿Quién más se le va a comer? Estamos todo el tiempo pensando. Pero Lippmann decía que no todos pensamos correctamente. Y para pensar correctamente hay que ejercitar ese pensamiento, al menos en 4 dimensiones. Primero, la dimensión del pensamiento lógico, que tiene que ver con las habilidades del pensamiento crítico, ¿no? Toda la lógica, el orden del pensamiento, de las ideas, parte primero de esa fuente. Y dice, Lippmann, está buenísimo que tengamos un orden lógico, un orden pensante. Sin embargo, ese pensamiento, si no tiene esa parte creativa que estabas señalando tú, que a ver, creatividad, ¿qué es, no? Creatividad sí tiene que ver con colores, con armonizar cosas, pero más con alternativas, como lo decías. Entonces, esa creatividad
Ese pensamiento creativo, ahora en crisis, imagínense qué útil es pensar opciones, pensar alternativas. Entonces, decía Lippmann, está bien la lógica, pero también el pensamiento creativo de opciones y que tiene que ver con la armonía y con la estética del mundo que te rodea. Y después dijo, está increíble, tienes ideas en orden, en pensamiento, en opciones, pero tienes una visión ética. Esas opciones que te estás imaginando tienen que ver con cuidar al mundo que te rodea, a las personas o a los seres sintientes. Entonces la ética entra ahí con el pensamiento ético o cuidadoso, que también se ha traducido así. Y por último, esa es una aportación personal del pensamiento colaborativo. Entonces, pues yo tengo muchas habilidades individuales, sí, pero ¿cómo las llevo a jugar con los demás? ¿Cómo las llevo a cuando salgo a jugar al parque? ¿Cómo las llevo a jugar en la escuela, en el aula, en los espacios donde socialmente interactúas con las personas? Entonces, el colaborar es, yo lo propongo desde una linda pregunta es, ¿en qué te puedo ayudar? A mí me la han hecho, mi mamá me la hace todo el tiempo, ¿te puedo ayudar en algo, Leslie? Mm. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Tiene que ver con el pensamiento colaborativo, en donde invito a Adriana, a Oscar, a las mamás, a los papás, a todos a pensar conmigo para tratar de pensar de mejor manera. Y esto es una forma de pensar mejor, Oscar, Claro. de no hacer tu pensamiento individual y desordenado, sino estructurar tu pensamiento a través de de estos principios filosóficos y de colaborar en esta sociedad que nos toca enfrentar. Pues esto es la filosofía. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que hay que Muchísimas. mencionar Oye, ahí. En el Leslie, diplomado que me invita a Oscar, pues la disfruto muchísimo porque no sé cuántas horas son, pero pero se profundizo en pasa el conocimiento. tiempo como ahorita con nosotros. Oye, Leslie, Vamos en una hora. Ya vamos tenemos en que una hora, terminar. pero qué maravilla. Pero bueno, yo creo que vamos a abrir otra fecha si tú estás de acuerdo con colaborar. Encantada. Nosotros encantados. Y a ver, dime, tú has escrito algunos libros, tú tienes material que, no sé, es material que puede adquirir el público, que es de acceso para cualquier persona, no tienen que ser filósofos para entenderlo, para utilizarlo. Mira, filósofos, yo creo que somos todos los seres humanos. Hay que Totalmente aprender de cómo a acuerdo. ejercitar esa filosofía que se va durmiendo y analizar la hermosa filosofía que tenemos. Hay Tienes algunos razón. materiales, Adriana, que podría compartir. Están ya en mi página de centroacertum.org y luego yo los voy refiriendo en mis redes sociales, tanto de YouTube, igual es Centro Acertum o Leslie Cázares. Ahí encontrarán algunas ideas, algunos aportes. De hecho, hay algunos cuentos. Hay dos personajes. Me voy a agachar para que vean por allá que están sentados Ok. hasta arriba. Ah, sí, sí. Así como ustedes tienen sus personajes, yo tengo mis Sí. personajes que Filos y Sofía cuentan muchos cuentos de cómo les va en la vida. Entonces, en Ah, YouTube principalmente tengo algunos cuentos que ustedes pueden estudiar y acceder. Y el Internet es maravilloso. La inteligencia artificial ahí nos ayuda a encontrar algunos artículos que, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara me ha publicado sobre filosofía para niños, algunos en revistas filosóficas de España, de Argentina y de Colombia. Colombia es un país que ha impulsado mucho la filosofía desde la marginalidad, que mm, bueno, ese sería otro tema, ¿no? Entonces en línea pueden encontrar muchas cosas, ok, busquen así tal cual, Leslie Cázares, y también a tus seguidores les puedo mandar algunas ligas y referencias para que súper. puedan descargar otros materiales Excelente. que atrevan a leer. Por ahí te los pasaré. Excelente, excelente, porque bueno, este material a mí me parece que es de suma utilidad, de un valor increíble, no solamente para padres, o sea, para todas a las personas que estén en contacto con niños, con comunidades educativas, me parece que es de vital importancia, ¿no? Que se estén preparando, que nos estemos preparando, pues, para ofrecer algo mejor a ellos. Y pues bueno, muchísimas Pues nos gracias, sentimos muy, muy Leslie. felices, muy, muy afortunados de haber tenido esta rica, maravillosa, importante, valiosa y significativa conversación, queridas. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias y Oscar. seguramente no será la última.
seguramente. No, Muchísimas pues gracias. Un gusto muchísimas enorme. gracias por este espacio y por todo lo que yo aprendí de ustedes también el día de hoy. Mil gracias. Hasta pronto. Hasta Cuídense. pronto. Chao, Gracias. chao. Gracias. Bye bye. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.